La historia de la humanidad ha pasado por grandes cambios y grandes descubrimientos, que gracias a ellos estamos hasta el día de hoy. Con el descubrimiento de América, a causa del Imperio Turco-Otomano, tenía posesión de la única ruta conocida para navegar rumbo a Asia. Un intrépido navegante decidió viajar a dirección opuesta, con el objetivo de llegar a Asia, pero jamás se imaginó que daría comienzo con su llegada a tierra firme, el descubrimiento de un nuevo continente, siendo él parteaguas del llamado origen del capitalismo en América. En el siglo XV, la necesidad de encontrar nuevas vías comerciales impulsó la realización de grandes expediciones marítimas y como consecuencia se descubrieron nuevas tierras y se amplió el mundo conocido. La necesidad de encontrar nuevas rutas hacia las Indias, pues las que ya tenían eran en comercio con el Oriente y habían caído en el poder de los turcos, después de que estos se apoderaron de los puertos de Constantinopla y Alejandría. Esta era la más importante razón por la que se buscaban las nuevas vías comerciales. También buscaban el mejoramiento de la navegación por la aparición de la brújula, la construcción de mejores embarcaciones y otros aparatos. Se buscaba un espíritu aventurero que impulsaba a los hombres a conquistar o descubrir nuevas tierras para enriquecerse y el anhelo de ciertas congregaciones religiosas de difundir el cristianismo en esas tierras hasta entonces conocidas. Los navegantes portugueses fueron los primeros en aventurarse hacia el sur a través del Atlántico, a través de la ruta africana desde Madeira hasta el Golfo de Guinea en 1460 y la ruta de la India, que era la expedición del Vasco de Gama. Las expediciones portuguesas fueron posibles gracias a la mejora de la cartografía, la construcción de nuevas naves que eran las carabelas y una serie de otros descubrimientos como el timón, la brújula y el astrolabio. Hablamos del descubrimiento del nuevo continente. Cristóbal Colón planteó llegar hasta Asia a través del Atlántico, pero creía que el diámetro de la Tierra era más pequeño y desconocía la existencia de América. Primero, las teorías de Colón eran rechazadas por los reyes hasta que la reina Isabel apoyó a Colón. Los reyes católicos aceptaron financiar el proyecto y en las capitulaciones de la Santa Fe le prometieron títulos y una décima parte de los beneficios. Durante la instancia de Colón hubo una primera expedición que salió del puerto de Palos en agosto de 1942 y las embarcaciones iniciaron la travesía del Atlántico y el 12 de octubre de 1492 vinieron a la Tierra. Colón llegó a la isla de Guanaí, a Cuba y a Haití. Colón efectuó aún 3 viajes más, que eran en los que recorrió las islas del Caribe y las costas de América Central. Murió en 1506 creyendo que había llegado a India. El reparto entre España y Portugal. Los reyes católicos y Portugal reclamaron al Papa que reconociera su soberanía sobre las tierras descubiertas, y aquí se habla del Tratado de Tordesillas, que fue en 1494 y estableció el reparto de las tierras que eran del oeste al Mediterráneo divisorio, que eran para Castilla, y las de este, que eran para Portugal. En la conquista y organización del Imperio Americano. Las grandes expediciones. La exploración y conquista fue rápida como consecuencia de la superioridad militar y científica, el afán de riquezas de los castellanos y de las divisiones internas entre los indígenas. La organización de los territorios conquistados quedaron incorporados a la colonia de Castilla, en donde se introdujo la cultura, la religión y las leyes castellanas, y se organizaron también virreinatos e instauraron los cabildos que servían para gobernar a las ciudades y las audiencias para los asuntos legales. Exploración de los recursos. Las tierras americanas supusieron una gran fuente de ingresos para la corona de Castilla. Los colonizadores exigieron la concesión de recursos estables. Las tierras fueron cedidas a los colonizadores mediante el sistema de la encomienda, que obligaba a los indígenas a trabajarlas a cambio de protección, subsistencia y enseñanza religiosa. La encomienda era el derecho del español a recibir el tributo o el trabajo de los indígenas de una zona determinada. Las minas de oro y de plata, que fueron unas muy importantes, eran explotadas por los colonizadores y a cambio de ceder a la corona una quinta parte del mineral extraído, algunos indígenas eran obligados a trabajar en ellas. El comercio americano. El monopolio del intenso comercio con América lo tenía la Casa de la Contratación de Sevilla, y por último la sociedad colonial estaba dominada por los españoles, que tenían un poder económico y ejercían todos los cargos. La mayoría de la población estaba formada por amerindios
Y también había criollos, mestizos y negros africanos, que eran los esclavos. La colonización tuvo grandes consecuencias demográficas para los nativos a causa de las enfermedades llegadas de Europa y los trabajos forzados que existían en ese momento. Comenzamos con los imperios asiáticos que surgen de 1450 a 1650. El primer modo de producción en aparecer durante esta época fue el modo de producción asiático. En este modo de producción la propiedad privada y las organizaciones empiezan a desarrollarse, debido a que la propiedad comunal de los medios de producción, las relaciones y establecimientos de organización traen como consecuencia operación y distribución equitativa de los productos del trabajo. Se desarrolla la especialización, se producen alimentos y utensilios para el trabajo, materiales para el bienestar de la vivienda, la cacería u hogar. Los productores son los mismos habitantes de la comunidad y su producción es directamente para satisfacer sus necesidades. Esta comunidad, la relación de explotación es comunitaria, trabajan para ellos y los excedentes los manejan al exterior, es decir, en la primera instancia cubren sus necesidades y la producción marginal la venden. El trabajo, la función que desempeña la mujer es conservadora de la especie, la crianza y el cuidado. Eran actividades primordiales por encima de cualquier otra, por lo tanto, el hombre, mientras la mujer ocupaba su lugar en el hogar, él salía a trabajar. Imperio mongol, desarrollado en la India. El imperio mongol, conocido por ser uno de los más grandes de la historia, es el segundo más extenso, fue su gran organización civil nómada ubicada en los alrededores de lo que hoy conocemos como Mongolia y llegó a abarcar más de 30 millones de kilómetros cuadrados. Este comenzó en el año de 1206, cuando todas las tribus mongolas se unieron bajo el reinado Genghis Khan. A lo largo de su historia contaron con gran poder militar y llegaron a abarcar naciones como China, Persia, el Oriente Europeo, Rusia y Mesopotamia. Este llegó a su fin en el año de 1368 debido a grandes causas que generaron crisis e hicieron perder el poder militar a lo que fue el gran imperio mongol. Se encontraban agrupados en tribus, lo cual se estructuraba de dos maneras. En primer lugar estaba el Gran Khan, que era la máxima autoridad. Él estaba al mando de todo el imperio. Por segundo lugar, el Khan, que eran los jefes de las tribus. A estos debíamos de rendirles tributo y obedecer. El sistema político utilizado durante todo el imperio mongol fue principalmente la aristocracia. Los tributos y cargos importantes del gobierno, que fueron principalmente, eran los encargados del fisco y magistrados. Eran ocupados por herencia familiar y a elección del emperador. El imperio mongol aceptaba una variedad amplia de religiones, pero originalmente eran animistas chamánicos, es decir, que sus actos religiosos consistían en la magia, el culto a la naturaleza y adorar la tierra, el cielo y a los dioses del fuego y del agua. Imperio chino, dinastía Ming. La dinastía Ming se fundó en medio del caos que surgió con el fin de la dinastía Yuan, cuando la sequía y el hambre agravaban la creciente inquietud reinante entre los ciudadanos chinos del imperio mongol. Inicialmente los mongoles gobernaron China eficientemente, realizando progresivos cambios en la gestión económica y llevando a cabo diversos proyectos importantes de obras públicas. A la larga, sin embargo, el dualismo chino-mongol se dominó este periodo de la historia china, la cual no se pudo superar. Alejándose de las tradiciones, las familias comerciantes comenzaron a integrarse en el seno de la administración y de la burocracia. Adoptaron los rasgos culturales y las prácticas de la nobleza. Paralelo a esta evolución de la sociedad y del comercio, hubo grandes cambios en el pensamiento filosófico, las instituciones gubernamentales, así como las artes y la literatura. El comercio con las grandes potencias europeas y Japón trajo enormes cantidades de plata, lo que sustituyó al cobre y al papel moneda como el medio común de intercambio en China. Durante las últimas Ok,
Los imperios coloniales en América y Asia. Este es el título de lo que les voy a hablar. Y primero vamos a empezar por las compañías de las Indias Orientales y Occidentales. Ok, para empezar, ¿qué es una compañía de las Indias? Una compañía de las Indias son las compañías que gestionaban el comercio entre una metrópolis y todas las colonias que ésta manejaba. Primero, Holanda. La compañía holandesa de las Indias Orientales fue creada en el año de 1602. Fue la primera gran compañía, fue multinacional y la primera en hacer públicas sus cuentas. A esta gran corporación multinacional se llegó a contar como un monopolio dentro del comercio de Asia y Holanda. A esta gran compañía su poderío le atribuía funciones propias de un estado y es que esta gran corporación holandesa llegó a disponer de su propio ejército, que estaba formado por más de 10.000 hombres y 40 barcos de guerra. Además de todo esto, esta gran compañía disponía de una flota comercial de 150 barcos y una plantilla de 5.000 personas a su servicio. Bueno, y a todo esto nos preguntamos cómo fue que Holanda pudo convertirse en una de las principales potencias de la Edad Moderna. Una parte que contribuyó demasiado a que Holanda pudiera convertirse en esto fue la gran capacidad iniciativas que se crearon por parte de las élites económicas por parte del país para crear empresas comerciales, lo cual sabemos pues era poco habitual en estos tiempos en esos países. Al igual que la construcción de barcos de manera más barata, barcos muchísimo más rápidos y pues eran creados estos en menos tiempo. Y gracias a todos estos factores de sus barcos, que eran demasiado grandes y muy rápidos, Holanda se convirtió de inmediato en un intermediario comercial, siendo su flota la mayor transportista entre América y Europa. Bueno, pues estos barcos tenían la capacidad de pues hacerlo porque solo transportaban mercancías que no iban del mercado holandés, sino que también transportaban casi todas las mercancías españolas, portuguesas o inglesas. Todos estos países pagaban a la flota holandesa unos fletes, por decirlo así, que es un precio por el transporte de estas mercancías americanas de estas potencias extranjeras con destino en los primeros tiempos. En los primeros tiempos, por ejemplo, Amberes, y posteriormente ya se transportaban a Ámsterdam, que posteriormente se convirtieron en los mayores centros logísticos y de redistribución de mercancías de la época. Ok, ahora lo vamos a ver por la parte de Francia. La compañía comercial francesa fue fundada por Jean Bestbier en 1662 y fue creada con el propósito de supervisar el comercio francés con India, África Oriental y otros territorios del Océano Índico y de las Indias Orientales. Esta compañía organizó costosas expediciones que fueron frecuentemente hostilizadas por los holandeses. También sufrió grandes pérdidas durante la crisis económica francesa de 1720
y en el año de 1740 el valor de su comercio con India era la mitad que el de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. Después de tiempo, en el año de 1769, se terminó su monopolio sobre el comercio francés con India, iniciándose así su decadencia hasta finalmente desaparecer por completo durante la Revolución Francesa. Ok, y de otro lado, en Inglaterra la Compañía Británica de las Indias Orientales comenzó como un grupo de marineros o aventureros, y en el año de 1600 o a partir de 1600 estos se propusieron importar especias de té y algunos artículos exóticos a la parte de Europa desde la India, a partir de una concesión otorgada, digámoslo así, por la reina Elizabeth, mediante la cual consigue un monopolio del comercio inglés en Asia. Durante los siglos XVI y XVII, este grupo de comerciantes habían establecido centros comerciales en todo el mundo, y gracias a todas las riquezas que ellos estaban adquiriendo y todo el poder que ellos estaban adquiriendo, pudieron expulsar a los reyes y príncipes del poder, y gracias a esto pues convirtieron a la compañía en una empresa y un mecanismo a través del cual Gran Bretaña controlaba su imperio. Muchas veces se ha discutido si el poder de esta compañía británica proviene de su propio dominio económico y comercial, o si bien proviene del proteccionismo que le confería a las rutas que ellos manejaban. La Royal Navy es inglesa esta compañía. La Marina Británica creó un escenario potencial para que se enriquecieran como un grupo de empresarios privados, a pesar de el rey y con el beneplácito del Parlamento de Westminster. Bueno, en esta parte ya llegamos a que Inglaterra y Francia competían por una hegemonía mundial. Ok, desde mediados del siglo XVII, los Países Bajos, por ejemplo, Holanda, Inglaterra y Francia se disputaban una hegemonía mundial. Así, durante toda la mitad del siglo XVII hubo 3 guerras cuyas principales consecuencias fueron la expulsión de los Países Bajos de América del Norte en beneficio de Inglaterra y de diversas ganancias territoriales neerlandesas en el Mar Caribe. Durante las 4 décadas siguientes, el principal punto de fricción entre Francia y el Reino Unido fue el control del valle del río Ohio. Para los franceses era un punto estratégico en su ruta que unía a la colonia de Quebec y Luisiana, pero para los británicos y los colonos era una pieza fundamental para establecer una ruta terrestre entre el Canadá británico y así romper el cerco continental
que intentaban imponer los franceses. A partir de 1757 la flota británica bloqueó a los puertos franceses, y Francia se vio imposibilitada, digámoslo así, para sostener un esfuerzo militar ultraoceánico, y el Reino Unido tomó la iniciativa en la India, África, el Caribe y América del Norte. En la India, el general británico Robert Clive derrotó repetidamente a los franceses y sus aliados locales hasta ocupar su último espacio militar. Y gracias a esto, o de este modo, el conflicto se finalizó con la expulsión francesa de la India y de América del Norte, en beneficio del Reino Unido, obviamente, que se convirtió en la potencia hegemónica a pesar de la pérdida de las 13 colonias americanas que formaron el núcleo de Estados Unidos. Esta lucha por la hegemonía entre estas potencias se manifestó principalmente en esta guerra de los 30 años de 1618 a 1648. Este conflicto empezó con la rebelión de los protestantes checos contra Fernando de Estiria. El futuro emperador Fernando II que pidió ayuda a su pariente Felipe III de España y a los príncipes católicos alemanes. En 1625 el rey danés Cristian IV intervino en favor de los protestantes, pero tras ser derrotado tuvo que firmar la paz de Lucberg en 1629. En 1629 intervino el rey sueco Gustavo Adolfo II, que murió en la batalla de Lutzen. Tras la derrota sueca de Nottingham, se firmó la paz de Praga en 1635. Y bueno, la intervención de Francia en 1635 cambió por completo el curso de la guerra. Después de tiempo, España reconoció la independencia de los Países Bajos y Francia y quedó convertida en el árbitro de la política europea. España y Francia continuaron con sus guerras hasta 1658, cuando los franceses, con ayuda de los ingleses, vencieron definitivamente al ejército español. Por otro lado, por la paz de los Pirineos en 1659, España tuvo que perder el Artois, el Rosellón y Cerdaña y algunas otras plazas en Flandes. Estos lugares eran muy importantes para ellos, pero pues lo que ellos buscaban pues ya solo era la paz. Y gracias a esto pues en Francia se desarrolló un modelo político de absolutismo, y
El, el eje de la economía se desplazó desde el Mediterráneo al Atlántico, especialmente a las nuevas potencias coloniales como lo eran Inglaterra y los Países Bajos. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la colonización de América del Norte. Todo esto comenzó con los deseos de expansión y para crear nuevas rutas de comercialización. En el siglo XV se promovieron los viajes de ultramar a los monarcas europeos. Estos consideraron que las conquistas de ultramar aumentaría su prestigio. Por ello fue que las patrocinaron. Otras causas, y se puede decir que era como una justificación, fue la ¿qué? El deseo de cristianizar a otros pueblos. Y algunas otras causas fue simplemente pues curiosidad por descubrir nuevas tierras. Después de esto, gracias a que los turcos bloquearon Constantinopla, los europeos estaban en búsqueda de nuevas rutas para seguir comercializando hacia Oriente. Los portugueses siguen la costa africana hasta el Cabo de Buena Esperanza y luego, remontando el continente, llegan a la India y a las islas del Índico. Los españoles depositaron toda su confianza en Cristóbal Colón. Pues era un navegante que en 1492 había llegado a las islas. Bueno, es lo que él había pensado, que había llegado a las islas de las Indias. Desde ese momento se iniciaron en América del Norte una serie de conquistas en tierra firme en mano de Hernán Cortés y Ponce de León. Por otra parte, la colonización que llevaron a cabo los ingleses en América del Norte fue pues improvisada y desordenada. Y pues esta se hará más en función de la iniciativa de los colonos más que de un plan ideado por la corona. Pero aún con este panorama se pueden establecer dos modelos. Uno que se inicia en la colonia de Virginia, donde se establecerán grandes plantaciones de tabaco y más tarde de algodón. Y por otra parte se da en las colonias que conforman la región de Nueva Inglaterra, que estas buscarán ante todo crear una nueva sociedad pues autosuficiente. Consolidación de América del Norte y fundación de las 13 colonias. El primer asentamiento permanente británico en el territorio americano fue el territorio de Jamestown, en Virginia, en 1607. Esto fue mucho antes de que, pues, obviamente Virginia se convirtiera en colonia real en el año 1624. Las 13 colonias tuvieron dos principales orígenes. Uno por parte fue el económico, ya que muchos colonos llegaban a las nuevas tierras en busca de riquezas, algo que impulsó a la corona inglesa. Un segundo grupo de colonos que se asentaron en Nueva Inglaterra llegaron huyendo de las persecuciones religiosas. Entre las características comunes de las colonias se encontraba que su población era pues muy heterogénea. Además de los colonos ingleses, también participaban escoceses, irlandeses, alemanes y algunos franceses. También a esto pues hay que unirle que las pequeñas colonias fundadas por Suecia y Holanda acabaron siendo absorbidas por las más grandes. Y pues en la parte económica podemos dividir a las colonias en el sur y en el norte, que en el norte pues tenían actividades basadas en lo que es la pesca, la industria y el comercio. Por otro lado, las colonias del sur
tenían una economía al principio pues igual basada en agricultura y ganadería. Después de tiempo tendrían plantaciones de caña de azúcar, de algodón principalmente. Las colonias en el ámbito político se destacaron por gobiernos representativos. Muchos gobernadores fueron nombrados por el rey inglés, pero tenían que compartir el poder con una asamblea elegida. eh, Él salía a trabajar. Imperio mongol, desarrollado en la India. El imperio mongol, conocido por ser uno de los más grandes de la historia, es el segundo más extenso, fue su gran organización civil nómade ubicada en los alrededores de lo que hoy conocemos como Mongolia y llegó a abarcar más de 30 millones de kilómetros cuadrados. Este comenzó en el año de 1206, cuando todas las tribus mongolas se unieron bajo el reinado Genghis Khan. A lo largo de su historia contaron con gran poder militar y llegaron a abarcar naciones como China, Persia, el Oriente Europeo, Rusia y Mesopotamia. Este llegó a su fin en el año de 1368 debido a grandes causas que generaron crisis e hicieron perder el poder militar a lo que fue el gran imperio mongol. Se encontraban agrupados en tribus, lo cual se estructuraba de dos maneras. En primer lugar estaba el Gran Khan, que era la máxima autoridad. Él estaba al mando de todo el imperio. Por segundo lugar, el Khan, que eran los jefes de las tribus. A estos debíamos de rendirles tributo y obedecer. El sistema político utilizado durante todo el imperio mongol fue principalmente la aristocracia. Los tributos y cargos importantes del gobierno, que fueron principalmente, eran los encargados del fisco y magistrados. Eran ocupados por herencia familiar y a elección del emperador. El imperio mongol aceptaba una variedad amplia de religiones, pero originalmente eran animistas chamánicos, es decir, que sus actos religiosos consistían en la magia, el culto a la naturaleza y adorar la tierra, el cielo y a los dioses del fuego y del agua. Imperio chino, dinastía Ming. La dinastía Ming se fundó en medio del caos que surgió con el fin de la dinastía Yuan, cuando la sequía y el hambre agravaban la creciente inquietud reinante entre los ciudadanos chinos del imperio mongol. Inicialmente los mongoles gobernaron China eficientemente, realizando progresivos cambios en la gestión económica y llevando a cabo diversos proyectos importantes de obras públicas. A la larga, sin embargo, el dualismo chino-mongol se dominó este periodo de la historia china, la cual no se pudo superar. Alejándose de las tradiciones, las familias comerciantes comenzaron a integrarse en el seno de la administración y de la burocracia. Adoptaron los rasgos culturales y las prácticas de la nobleza. Paralelo a esta evolución de la sociedad y del comercio, hubo grandes cambios en el pensamiento filosófico, las instituciones gubernamentales, así como las artes y la literatura. El comercio con las grandes potencias europeas y Japón trajo enormes cantidades de plata, lo que sustituyó al cobre y al papel moneda como el medio común de intercambio en China. Durante las últimas Las 13 colonias. Algunos antecedentes de las 13 colonias es que antes eran unas simples colonias británicas ubicadas en el continente americano. Esto es un evento muy importante históricamente debido a que influyó con sus ideas revolucionarias. Algunos antecedentes o causas, como podemos llamar, son las persecuciones religiosas y de impuestos, donde los principales impuestos fueron el importe al té y al timbre. La guerra que vivía Gran Bretaña, denominada Guerra de los 7 años con Francia, esta es la consecuencia de los aumentos a los impuestos iniciando el conflicto en 1775. ¿Qué consecuencias trajo? Dado al fin de la guerra de 1783, con la paz de Versalles, además es la primera colonia en el continente americano que consiguió su independencia, de lo cual sirvió como una inspiración para tanto Hispanoamérica como la Revolución Francesa. En esta en ese suceso se promulga la primera constitución escrita, la burguesía comenzó a liderar una moderna sociedad de clases y se empezó con la gran expansión territorial de Estados Unidos.
De esta manera surge años después lo que es la doctrina Monroe, que es América para los americanos, doctrina elaborada por John Adams y atribuida al presidente Monroe en ese entonces, que era 1823. Establecía que cualquier intervención de los europeos en América sería visto como un acto de agresión que requería la intervención de los Estados Unidos de América, reafirmando la doctrina sobre la posición de Estados Unidos contra el colonialismo europeo, que fue inspirada por George Washington, que fue uno de los principales personajes de las independencias de las 13 colonias. La guerra de secesión, la secesión es un acto de separarse de una nación. Este fue un movimiento armado que se vivió internamente en Estados Unidos desde 1861 hasta 1865. Esto por las pugnas entre los estados del norte, que eran industrializados, y los del sur, que eran de ideología feudal. El conflicto fue entre los conservadores y nacionalistas, en donde los confederados defendían los derechos de expandir la esclavitud, cosa que a los nacionalistas no les pareció justo, y como resultado de esta guerra de sucesión fue el triunfo de los partidos de la Confederación del Norte, o sea, los industrializados. Además de que la esclavitud acabó en los Estados Unidos en la primavera de 1865, produciendo alrededor de 1.300.000 bajas. A lo que respecta a las colonias hispanoamericanas, en su independencia fueron una serie de conflictos armados que se desarrollaron en las posiciones americanas, como ya lo mencioné, por el Imperio Español a principios del siglo XIX, en las cuales se enfrentaron el bando a favor de las independencias, que se autodenominaron como patriota o revolucionario, con el bando a favor de la monarquía española. Eran dos bandos, los revolucionarios y la monarquía española. Las causas principalmente fue el descontento de los residentes americanos, que en este caso eran de los españoles, por no pertenecer a la tierra de donde eran, los criollos por no tener los mismos accesos que los españoles, lo que eran los mestizos y los mestizos indios y afrodescendientes eran una explotación física y psicológica brutal, aparte de que no tenían libertad, eran esclavos y buscaban a tener acceso a los cargos del gobierno, cosa que les impedían. Más causas era un deseo de independencia de los criollos, porque querían mayor poder económico y político para poder desarrollar libremente sus actividades económicas. Las reformas borbónicas, que es un punto muy esencial, que era una dominación económica, política y cultural, con el fin de recuperar la hegemonía comercial y militar de España. Estas reformas se vivieron tanto en el territorio peninsular como en sus posesiones en América y en Filipinas, llevando esto igual a causa de la guerra que vivía en ese entonces. Algunas causas externas de esta índole fueron las ideas liberales difundidas en América, que era la Ilustración, la pérdida del estatus especial de los reinos castellanos de Indias como patrimonio de la monarquía española en América. Las consecuencias fue el surgimiento de los caudillos como líderes militares que se proclamaban a sí mismos como líderes de la nación, pero a estos caudillos les faltó madurez, una madurez política, y que ahora los criollos que no supieron administrar los asuntos estatales, y en este caso hubo conflictos armados internamente entre los países que se independizaron, entre liberales o realistas, o en su caso federales y republicanos. Incluso en ese entonces, cuando ya se hizo la independencia, las clases más bajas seguían luchando por sus derechos y garantías básicas, y de los personajes más principales era, en este caso es Miguel Hidalgo, y llamamos a la revolución industrial al cambio fundamental que se produce en una sociedad cuando su economía deja de basarse en la agricultura y la artesanía para depender de la industria. La revolución industrial nace en Gran Bretaña y se extiende luego al resto de Europa. Unos antecedentes era que la economía existente antes de la revolución estaba basada en un mundo agrario y artesanal. Tres cuartas partes de la población subsistían con trabajos agropecuarios. Principalmente estaba basado en el autoconsumo y no en la comercialización de los productos obtenidos, puesto que además de la productividad era muy baja, las ciudades eran pocas, pequeñas y poco desarrolladas. Esto impedía a una comercialización más grande. Y debemos de recordar que el régimen de gobierno de esas sociedades eran las monarquías absolutistas, en las que todo, incluyéndose las personas, se consideraban en propiedad del rey. Las características más importantes de esto era un cambio rápido y profundo en la sociedad, en la estructura de la sociedad. Los cambios eran tecnológicos, socioeconómicos y culturales.
Los tecnológicos irán desde el uso de nuevos materiales como el acero, a fuentes energéticas como el carbón y máquinas motrices, como en su caso es la máquina de vapor. Consideraba como el motor inicial de la revolución industrial. Aparecen las máquinas de hilar y de tejer que consiguen aumentar rápidamente la producción con poco personal. Surgen técnicas para el desarrollo del trabajo y la especialización de la mano de obra. El transporte se desarrolla tanto por trenes como por barcos, lo que junta con otros inventos a hacer crecer el papel de la industria y el comercio. ¿Qué trajo consigo en sí la revolución industrial? En un principio produjo un cambio radical en todos los ámbitos de la sociedad inglesa y más tarde en el resto de las sociedades europeas, creando un nuevo modelo de vida, el desarrollo industrial y minero, el aumento de la productividad, el crecimiento de las ciudades, la mejora del comercio nacional e internacional, que contribuyen a un gran crecimiento demográfico debido al aumento de la natalidad y de la esperanza de vida. La revolución industrial, en ese caso, fue más tardía en algunos países, como puede ser en España, porque España seguía inmersa en un mundo rural, en los cambios que fueron mínimos. Las malas comunicaciones, tantos intentos como Europa, acentuaron el retraso, y los talleres artesanales seguían, y la producción se especializaba por zonas dependiendo de los recursos disponibles. Ahora bien, en Estados Unidos se vivió a finales de la guerra de independencia. Con esto hubo tanto ventajas como obstáculos. Ventajas fue la estructura política estable, hubo prácticas comerciales e instituciones útiles, educación y riqueza difundidas, y un comercio agresivo y próspero. Pero sus obstáculos en este caso eran la especialización regional, un deficiente sistema de transporte, capital escaso y bancos inexistentes, y una frontera abierta a mano de obra de barata. En los transportes se vio el transporte fluvial una gran importancia en Estados Unidos con el río Mississippi, incluso con la llegada de la época de vapor en 1811, y por otra parte se vivió una revolución con el ferrocarril en 1830, que ciudades con pocos canales se intentaron ampliar al mercado por medio de esta vía, que es el ferrocarril. Yo suelo hablar sobre la unidad 6, que es el imperialismo en América y en Asia. Este fue el resultado que se tuvo de la guerra contra España en 1898, que marcó el inicio del camino de Estados Unidos como potencia del hemisferio. Aunque la guerra contra España marcó el inicio de la hegemonía norteamericana en el Caribe y en el Pacífico, esta hegemonía tenía sus razones y estaba influenciada por varios hechos. Uno de los problemas exteriores de Estados Unidos fue el canal interoceánico centroamericano. Este canal tiene una gran importancia en la política exterior, ya que es una clave diplomática en la década final del siglo XIX. En abril de 1898, una comisión técnica norteamericana estaba estudiando la creación de un canal en Nicaragua, que rechazaron más tarde, y en 1902 se decidió hacer Panamá. Este resultado fue todas las conferencias internacionales americanas y el resultado de una política exterior norteamericana que se llamaba imperialismo protector. Entre 1902 y 1929, Estados Unidos, aparte de sus ocupaciones militares, el control financiero, intervino militarmente en Guatemala, en Honduras 7 veces, en Nicaragua, en Cuba, en Costa Rica, en Panamá, en Haití, República Dominicana, incluso capturó Veracruz en México 2 veces durante la Revolución Mexicana. Una de las demostraciones más importantes del imperio o de la hegemonía de Estados Unidos y de su poder militar y económico fue la intervención durante la Primera Guerra Mundial en 1917. La incorporación plena de Estados Unidos en la guerra junto a las enormes potencias fue de gran tendencia, ya que fue una gran enorme ventaja militar, puesto que Estados Unidos tenía muchos recursos humanos y superiores a los imperios centrales, y tenía una industria armamentista y muy susceptible. La declaración de guerra en Washington a Alemania implicó que desde ese momento Gran Bretaña y Francia comenzaron a recibir capital, ya no de bancos, sino del propio gobierno norteamericano para pagar las compras realizadas por los aliados de Estados Unidos. Esto aumentó más financieramente a Estados Unidos, lo que hizo que pues se lanzara mucho más rápidamente a la hegemonía que se estaba volviendo. Como segundo punto tenemos América Latina e integración en el mercado mundial. El proceso que llamamos transición hacia el capitalismo periférico presenta dos etapas: la de procesos de independencia y sus repercusiones inmediatas,
y la de plena integración del subcontinente en el capitalismo. La segunda etapa representa diversos ejes alrededor de los cuales se materializa la incorporación de las antiguas colonias hispánicas en el sistema mundial, eh, la mano de explotación masiva de productos primarios y la importación de manufacturas, lo que supone el periodo más largo y profundo de crecimiento económico en la historia de América Latina. La cada vez mayor demanda de Europa, sujeta al proceso de la industrialización, pudo ser muy aprovechada por las economías latinoamericanas por su condición en la oferta. La revolución en el transporte abarcó los costos del mercado y del consumo. Esto logró una mayor expansión en los actores de producción durante este periodo y hizo que las exportaciones manufactureras fueran el motor de la economía por bastante tiempo. Eh, También la ampliación y modernización de las explotaciones aumentó la población activa, aunque desarrollara algún desempeño para esta producción. También la revolución industrial había configurado cuatro potencias industriales, que eran Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos. Estas naciones tenían las características que hacían que tuvieran exportaciones norteamericanas y crecer con sus importaciones mundiales. Este periodo de la historia económica de América Latina supuso un aumento espectacular en la riqueza de la región, aunque también implicó un aumento en los gastos, bueno, en la diferenciación estructural entre países y regiones. Todo esto tuvo confluencia, o todos los elementos fueron concluidos hasta la Primera Guerra Mundial, donde explica la alta participación de la región en el comercio mundial de la época. América fue el principal exportador de alimentos y materias primas a los países occidentales. Su participación en América Latina fue con el primer 1% de la exportación mundial de cereales, 11% de productos pecuarios, 62% del comercio de bebidas, café, cacao, etc., el 37% de azúcar y el 2% de caucho, pieles y cueros. Como tema siguiente tenemos la época oligárquica en América Latina. Esto se debió o fue un resultado del buen comportamiento de la economía latinoamericana durante las décadas de finales del siglo XIX y las primeras del siguiente. Esto logró una consolidación en el sistema político existente basado en el predominio oligárquico. Cuando hablamos de la época oligárquica, nos referimos al hecho histórico en el cual una clase dirigente latinoamericana se puso en marcha un sistema que le aseguraba la dominación económica, social, política y cultural en los respectivos países. Esto hablamos de una etapa que duró o se extendió hasta la crisis del 29, más o menos aproximado. Esta época se dividió en tres fases. La primera, que fue la elaboración del proyecto, 1850-1880, la consolidación del proyecto, 1880-1890, y la fase final del proyecto oligárquico, 1980-1910, que fue modificada por la vía reformista en varios países como Argentina, Chile, Uruguay, o por la vía revolucionaria, en este caso en México. La definición del término oligárquico origina varios conceptos. Para unos es una clase social, que es aquella formada por terratenientes o propietarios de explotación minera. Para otros se define como una alianza de clases o fracciones de clase, y para otros se trata de una confusa combinación de clases y una forma de dominación de un sector social muy reducido o un grupo muy cerrado. Pero es preferible entender a la oligarquía como un lugar para las riquezas. En segundo, un estilo sistemático que buscaba imitar a las grandes burguesías europeas un acceso privilegiado al poder. El liberalismo sería la doctrina predominante en la política, la cual estaba inspirada en el sistema institucional y se convertiría en el centro de opiniones sobre la vida, la moral y la convivencia. El ejercicio de la política oligárquica reunía dos dimensiones, una táctica y una restrictiva, que tenían como fin el mantenimiento del control de toda la participación y organización de los electores políticos y grupos ajenos al dominante. Y otra expresa la participación o limitaba a la élite al poder. Este control oligárquico en la política estuvo más presente en varios países que fue Argentina, Chile, Brasil, México, Perú,
y fue como el principal de los ataques de la década de los 90 por parte de los sectores críticos que exigían las limitaciones de los poderes excesivos, de una apertura y una limpieza al sistema. Como siguiente punto tenemos el modelo de crecimiento hacia afuera en los países de Argentina, Chile, Brasil y México. Esto también es conocido como un modelo centro-periferia que llevó adelante a sus países durante los años de 1850 hasta 1930. Esta etapa habla sobre los procesos de acumulación de capital que fueron en el sector agropecuario y la producción de minería. Los países se especializaron en la producción y exportación de productos primarios, y el motor o la principal función de la economía fue el mercado externo, un sector moderno que estaba integrado por el sector exportador, desarticulado del resto de la economía, y un sector atrasado o de subsistencia, orientado a abastecer a los mercados locales y sus necesidades de autoconsumo. Y en esta época estuvo el dominio del mercantilismo, que consistió en la exportación de metales preciosos, oro y plata, y otros productos de consumo. Por su parte, en América Latina las importaciones consistían básicamente en productos manufacturados y consumo de las élites internas. Hablando un poco más sobre Argentina, en Argentina se dedicaron al cultivo de cereal, a la ganadería. La propiedad de las tierras estaba en manos de los terratenientes locales, pero no eran canales de comercialización. En este caso, la carne, los frigoríficos eran indispensables para su imprenta y su exportación, que pertenecían a firmas extranjeras. Cuando la tendencia al monopolio del mercado pone en unas pocas manos las distintas firmas del frigoríficos, los terratenientes deben aceptar los precios bajos fijados por las casas comercializadoras si se quiere encontrar su salida para la producción. De esta manera, sus esfuerzos de la modernización del sector y la calidad de producción no se redundan en un aumento de los beneficios. Hablando ahora un poco más sobre Chile, el modelo económico del crecimiento hacia afuera fue el fin del comercio llamado monopolio. En Chile hasta ese momento solo se podían realizar labores con España, solo la exportación e importación con España, que pues dio el origen al monopolio. Después de que se dio esa libertad de exportación e importación, Chile fue como principal comercio fueron las materias primas. También su principal la producción era la minería y la agricultura. Principalmente la minería era exportada hacia Inglaterra, y en los casos de productos agrícolas de varios países como Perú, California y Australia. Algunas desventajas que tuvo Chile fue que le costó entrar a este tipo de comercio capitalista, ya que no contaba con los recursos suficientes o necesarios para poder entrar a este funcionamiento comercial. Como siguiente tenemos a Brasil. En Brasil cultivaba el régimen de gran propiedad, y los terratenientes brasileños, que disponen de vastas influencias políticas, deciden afrontar el problema. El problema es que en 1924 se crea el Instituto del Café, con el fin de estabilizar los precios y evitar las periódicas caídas mediante la compra de toda la producción. La iniciativa revela o fortalece a los productos brasileños que se dedican a ejercer un efecto que regulan o protegen la producción. Sin embargo, la política tendría efectos negativos, ya que la estabilidad del precio estimula la aparición de nuevos productos, además de favorecer a otros países latinoamericanos como Colombia, Venezuela y El Salvador en las ventas de estos productos. Hablando un poco más realmente del precio del café, se decía que para evitar el derrumbe similar de precios en los centros consumidores, retienen su stock y lo van lanzando al mercado de manera gradual. Esta operación les reporta beneficios, de que el café es una ganga en el país productor, pero mantiene su valor en el mercado consumidor, lo que dispara el beneficio de las personas, los países que lo comercializan. Pero la viabilidad de los productores se agudiza con cada crisis, y esto hace que las personas tengan que vender sus tierras para poder pagar las deudas y sus otras cosas. Esto hace que haya una crisis
y el sector productivo del café pues obviamente vaya cayendo o vaya pasando a los terratenientes o a los bancos y compañías extranjeras. Esto hizo que pues entrara esta crisis en café. Hablando un poco más sobre México, eh, aquí se disminuyeron los subsidios y las transferencias y se implementaron más medidas de austeridad, disciplina, eficiencia para ejecutar el presupuesto y la jerarquización del beneficio, de la inversión. Esto favoreciendo los proyectos que tenían corta duración. También permitió que se eliminara el canje legal que se introdujo durante el desarrollo estabilizador. Esto hizo que se liberara la disponibilidad de créditos y permitió que las tasas de interés se determinaran por la oferta y la demanda. Eh, Debido a que sus exportaciones eran un 80% de petróleo, se introdujo una política de liberación comercial. Consistía en la eliminación de la restricción eh, no cuantitativas a las importaciones. eh, y esto disminuyó o venía acompañado de una disminución de los niveles de aranceles y su dispersión. Bueno, y como último país tenemos a Perú. En este país hubo una reforma de la propiedad, que era inversión extranjera restringida, nacionalización, una reforma agraria, a comunidad industrial y acciones elaboradas. Esto tuvo con repercusión una inversión pública, un endeudamiento externo y tuvo un énfasis redistributivo, inicialmente una fase expansiva y luego el desequilibrio interno y externo. Como siguiente tema tenemos la guerra hispano-norteamericana, también conocida como la guerra hispano-cubano-estadounidense, que fue un conflicto bélico que tuvo como participantes al Reino de España, Estados Unidos y hasta en ese entonces pues conocidas como las colonias de Cuba y Filipinas. Esta guerra se extendió desde el 25 de abril hasta el 12 de agosto de 1898. Duró 3 meses y 17 días. Terminó con la derrota de España y la pérdida de grandes proporciones de sus colonias, en este caso Cuba, Puerto Rico, las Islas Filipinas y las islas de Micronesia. Esta guerra para los estadounidenses significó, como dice, su fase imperialista, como ya lo hemos mencionado en el primer tema, y el cumplimiento de sus viejos anhelos de dominación mundial. Una de las consecuencias de esta guerra pues fue obviamente que eh, Estados Unidos tuvo el control de Puerto Rico y logró la independencia de Cuba y el control de Filipinas con un precio de 20 millones de dólares. Estados Unidos, como ya he mencionado, se convierte en la potencia y controla el Caribe, en una parte de Asia, y lo que le posibilitó, le dio la facilidad de construir el canal de Panamá y las rutas comerciales con Asia. También otra consecuencia fue que tuvo la anexión de Hawái. Como siguiente tema tenemos el imperialismo europeo en Asia. Desde el siglo XVI, las grandes ansias expansionistas de Europa habían supuesto que primero se consideraran grandes descubrimientos y nuevas aperturas comerciales, y esto tuvo como consecuencia que se convirtiera en colonialismo para transformarse en un imperialismo que se llegó a conocer como neocolonialismo. En Asia se vio inmensamente una constante lucha por la posesión de sus riquezas o recursos. Hasta el siglo XIX, que la presencia europea se limitó poco menos que el establecimiento de pequeñas colonias con el fin de fomentar nuevos negocios. Sin embargo, el auge imperialista eh, impulsó nuevos objetivos y un mayor control de aquel continente, no solo a su nivel económico, sino también a su nivel político. Algunos de los imperios más importantes de Europa, primeramente el Imperio Británico, que era la gran potencia mundial del momento, y aunque sus ojos estaban puestos en Asia Central y Meridional, su gran objetivo siempre fue desde el principio la India. Todo esto desde un siglo antes que se introdujo ahí en la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. El siguiente país es Francia, que fue el epicentro de sus conflictos estuvieron en Indochina, que hoy es como Camboya y Vietnam. Los franceses estaban en Cochinchina desde mediados del siglo XIX
Y a partir de ahí fueron anexándose territorios cercanos, como toda la delta de Makehong, e incluso una parte de China. También convirtieron a Camboya en uno de sus protectores. El siguiente país que tenemos es Holanda, eh, que llevó a conquistar las islas de Sumatra, Java, Borneo, Timor y las islas Celebenes. El último país importante tenemos a Alemania, que se encontraba ubicada en la parte oriental de Nueva Guinea. Ahora bien, tenemos a China, igual del imperialismo. China se convirtió en un asunto conflictivo tanto entre las potencias imperialistas desde el punto de vista chino. El país desapareció, pero importantes áreas del mismo pues se dejaron realmente que no estaban bajo su soberanía, o sea, la soberanía china. La primera guerra que tuvo, el primer asalto que tuvo o protagonizó China fue por los británicos, ya que deseaba equilibrar sus compras de té y sedas chinas por la venta del opio que traía de India. El gobierno chino prohibió esto, la entrada del opio por los ingleses, y decidieron seguir vendiéndolo. Esto desembocó en la guerra en China, en la guerra del opio. El segundo conflicto o asalto europeo que se tuvo en China fue en el tercer parte del siglo XIX con el imperio japonés, ya que China había sido conquistado por británicos, o franceses. Entonces era el momento de que China impusiera que pusieran los intereses sobre China. Los franceses estaban interesados en el sur y en la zona fronteriza con Tonkin. Los británicos ansiaban el control de la cuenca de Yangtze y sus posiciones en Hong Kong y Shanghái. Por parte de Rusia deseaba Manchuria y poder avanzar a la península coreana, es decir, en el norte de China. Y Japón, que era el recién país llegado, que había despertado gracias a su revolución Meiji, aspiraba por el control de Corea. Por esta razón se le declaró la guerra a China en 1994. Esto también demostró que Japón ya tenía como principios o características de que era una potencia militar y primer orden. Obviamente los chinos fueron derrotados y se firmó el tratado de Shimonoseki en 1995. Se le reconoció la independencia de Corea y cedían a Japón las islas famosas, las pescadoras y la península de Liaochong, así como los derechos de extraterritorialidad y todos los privilegios de los que gozaban las potencias europeas en China. Este tratado fue fundamental en la historia, ya que puso de manifiesto a las Europas que podían arrebatarles lo que ya habían conseguido en la zona. La primera potencia que consistió en la nueva situación fue Rusia, que no estaba dispuesta a ceder Manchuria. El puerto de Port Arthur era vital para sus intereses y consideraba que Japón ya había convertido en un obstáculo para realizar los mismos. Japón, la revolución Meiji, se le conoce o significa el gobierno iluminado, que es un proceso dirigido desde arriba para transformar la estructura política, económica, social y cultural de Japón. Este periodo se caracterizó por profundas y rápidas reformas que fueron impulsadas desde arriba o por el poder imperial y que hicieron que el país pasara del feudalismo a ser una potencia de primera magnitud en unos decenios. El emperador comenzó a gobernar con un poder absoluto y estableció un nuevo poder político con un consejo de gobierno Adakoha y un gabinete de ministros. Demostró como primeramente una estructura de poder feudal, arrebatando el poder de los señores feudales, eliminaron sus privilegios y transformaron los antiguos feudos en departamentos dirigidos por el poder central. En cuestiones económicas, el gobierno Meiji emprendió una reforma fiscal a establecer que los campesinos pagaran sus impuestos con dinero, lo que fomentó la comercialización y las cosechas. Aparte, se implementó una única moneda, que era el yen, y que permitió la entrada del capital extranjero. Se aprobó un nuevo código civil y otro penal, esta vez de clara influencia francesa, por la tortura abolida. También las reformas afectaron a la sociedad, a las costumbres y modos de vida japonesa, introduciéndose los occidentales, el corte de pelo, vestimenta, calendario, aunque generó una gran polémica entre los defensores de la tradición pero occidentales. Como siguiente punto tenemos a la India británica, que también fue conocida como el Rack británico.
India británica incluyó territorios de los actuales países de Pakistán, India y Bangladesh. Incorporó Birmania, que permanecía la administración unificada hasta 1937. En 1858 se convirtió formalmente en una corona británica y todas las posesiones de la compañía pasaron a manos de la corona. Bajo esta dominación de los ingleses, la sociedad india cambió de manera notable. Si bien en la alta cúpula la sociedad permaneció la nobleza, en lo político no se encontraba demasiado, pero emergió una nueva clase medio urbana, abarcada por un 80% de la población del país. De ahí surgieron ideologías y políticas. En la gestación de la futura república, la trama social era más compleja por el dominio británico, trastornó los modos de producción, las relaciones económicas y en especial afectó la extendida vida adelantada tradicional. Los productores más poderosos se desplazaron hacia la actividad comerciales y prosperaron notablemente, mientras que otra gran mayoría se quedó en el campo y entró en un deterioro económico. Como la gran parte de los ingresos de la colonia eran sustraídos obviamente por Gran Bretaña y los intereses del capital invertido, los beneficios garantizados a las empresas de ferrocarril, los elevados sueldos, las pensiones a los funcionarios ingleses, las elevadas costas militares de mantenimiento en el imperio. Como siguiente punto tenemos el imperialismo ruso, que fue un periodo entre 1721 y 1917, en la que Rusia comenzó a conquistar o abarcar grandes zonas del continente europeo y asiático, e incluso norteamericano. Un periodo que comenzó con la declaración del Senado y finalizó en el año de 1917 con la Revolución Rusa. El Imperio Ruso se formó con los estados bálticos, el Reino de Polonia, Moldavia, Cáucaso, una gran parte de Asia Central, Turquía y en Alaska. Estaba liderado por un zar que controlaba toda la religión oficial, que era el cristianismo ortodoxo, y su política era una monarquía absoluta. Algunos de los conflictos que tuvo Rusia, la guerra ruso-turca, que fue, fue a mediados del siglo XIX, que fue provocada por el zar Nicolás I, que quería ser defensor de todos los cristianos del imperio. Los rusos ocuparon a los turcos, después fueron vencidos por Sinope cuando la flota turca fue derrotada por los rusos en aguas del Mar Negro. Esto significaba que los rusos podían tener el control del Mar Negro. La guerra que se tuvo fue en la guerra de Crimea y la paz de París, que fue como una de las consecuencias de estas victorias rusas, fue que se tenía la guerra de Crimea, en la que los franceses y británicos se enfrentaban a los rusos en la península de Crimea, que está situada al norte del Mar Negro y que durante varios siglos perteneció a los otomanos hasta que pasó a poder ruso. La paz de París, que fue en 1856, puso al fin a esta guerra, con Francia e Inglaterra asegurando su posición en este territorio, en el Mar Negro, y con un Danubio libre de rusos, que beneficiaría posteriormente al imperio austriaco y a los movimientos nacionalistas. La clase social estaba muy estratificada, estaba formada por nobleza, clero, comerciantes y campesinos que pertenecían a una tierra nativos de Asia Central y Siberia, registrada como extranjeros. Su economía se basaba principalmente en la agricultura, en la estructura arcaica. Su industria estaba controlada por el Estado, que se concentraba principalmente en San Petersburgo y Moscú y en las cuencas mineras. En 1860 se creó el Banco del Estado. En 1864 se comenzó con una multiplicación de los bancos que principalmente estaban en negocios privados y le favoreció el comercio y las exportaciones. El último gobernante fue Nicolás II. Dicho zar consumió el imperio ruso en guerras muy sangrientas, unas crisis muy severas económicamente. Esto llevó al imperio a su caída y así siendo Nicolás II el último gobernante, dio fin al imperio definitivamente con la revolución bolchevique, que fue conocido como la Revolución Rusa, en 1917. Y como último tema de los 6 tenemos la disolución del Imperio Turco. El Imperio Turco pues estaba ya herido de muerte y sus territorios que representaban a inicios del siglo XIX, que ya eran muy pocos. Aún así, en 1995 Turquía luchó contra los griegos por la isla de Creta. A pesar de que Turquía obtuvo la victoria, pues la isla pasó a manos griegas. Este hecho
hizo que fuera desapareciendo todo signo de magnificencia en la corte turca otomana. El sultán y sus funcionarios abandonaron sus ricos topajes y adoptaron una sencilla vestimenta occidental. Pero las finanzas turcas no se recuperaron, así como tampoco su estatus imperial. La disolución del imperio turco se produjo durante el mes de diciembre de 1918, después de perder la Primera Guerra Mundial ante las potencias de la Triple Entente. El imperio turco se rindió ante Rusia y ante la Triple Entente el 5 de junio de 1918, y el sultán Mehmed V aceptó reunirse en Estambul con los líderes de las potencias vencedoras. Esto produjo tener una sitiada ciudad de Estambul por fuerzas rusas, inglesas, griegas y serbias, además de perder el gran poder, gran parte de Mesopotamia, y los ríos Tigris y Eufrates a manos de los persas. La rendición se acordaron una serie de reparaciones económicas y la disolución del ejército turco-otomano, además de la creación de un parlamento que crearía una constitución y que volvería al imperio en una monarquía constitucional. También permitiría la libre determinación de los pueblos nacionales, que eran gran parte del imperio. Durante los meses de julio, de noviembre de 1918. Y esto, recién creado el parlamento, permitió a los movimientos nacionalistas que darían paso a nuevas naciones el próximo mes. Lo que nos referimos con el capitalismo en América y Asia a partir del siglo XVI al XVIII fue un proceso largo que se vivió en la mayor parte del mundo, en un principio teniendo importancia con el continente americano con las potencias mundiales, desde entonces intentando tener poder sobre sus territorios, pero sobre todo en busca de un mayor poder territorial. En ese momento los dos sus centros más importantes son el descubrimiento de América y la toma de Constantinopla por el Imperio Turco Otomano. Es por ello que se empezó la expansión territorial europea en lugares como África, en el caso de las colonias como Portugal y Francia. Holanda, que tenía comercio en esta zona especializada en materia prima y sobre todo en el esclavismo. En el caso de América se vio repercutido por dos países en específico, España y Portugal, teniendo el primer tratado denominado de Tordesillas para delimitar las zonas que le correspondían a cada uno de los países para determinar su territorio en el nuevo continente. En este